Seguimos el ejemplo de Jesús, enfatizando el amor y el servicio como partes integrales de nuestra fe. Nuestro modelo incluye la adoración, el discipulado, el servicio comunitario y la capacitación bíblica. Adoramos a Dios en todo lo que hacemos, crecemos en la fe, servimos a nuestra comunidad y buscamos una edificación integral. El programa de carrera ministerial es esencial para cumplir con nuestra visión. Ofrecemos formación teológica, competencias laborales y consejería familiar. Comenzamos el 19 de mayo con clases presenciales, que luego pasarán a formato en línea, además de talleres prácticos y cursos de certificación. Te invitamos a unirte a nuestra visión. Inscríbete en los programas, involúcrate en los proyectos de servicio y comparte esta misión con otros. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Muy bien, amados hermanos, primeramente Dios. Vamos a iniciar este bloque, ¿verdad? Decíamos, del Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario en la carrera ministerial, y vamos a ver la columna 1, etapas de madurez. Estamos en esta columna, estamos en el Evangelio y vamos a ver, amados hermanos, la clase número 2, ¿verdad? Ahí vamos a ajustar un poquito aquí para que se vea. Ahí está. Amén. Columna 1, etapas de madurez, el Evangelio. Clase 2, la Biblia. Amén. Muy bien, amados. Y bueno, pues vamos a iniciar. Espero que todos hayan hecho su cuestionario, que todos hayan respondido el cuestionario, porque si no respondieron el cuestionario, pues no van a captar mucho la esencia de la clase, pero esperemos que ustedes sí lo hayan leído. Están aquí, los que lo verán después, hayan leído su cuestionario. Muy bien, amados hermanos, entonces vamos a iniciar, si el Señor nos permite. Columna 1, la Biblia, etapas de madurez. Recordemos que nosotros estamos trabajando en una presentación aquí por la computadora. No es exactamente el cuestionario como tal, pero si ustedes lo respondieron van a entender perfectamente la clase, porque ya tienen el conocimiento de la palabra, que es lo importante. Se hace un pequeño concentrado, un resumen, para dar esta exposición, ¿verdad? Estamos dando una clase expositiva. El cuestionario es una preparación para el conocimiento de esta clase, así que vamos a estar sin problemas llevando esta capacitación. Si hay alguna duda, pues a través del chat, los comentarios los pueden externar y la vamos atendiendo. Amén. Muy bien, amados hermanos. Empezamos con la columna número 1. La lámina número 1. Vamos a ver la incapacidad del hombre de conocer a Dios. El hombre es incapaz de conocer a Dios en sus propias fuerzas, amados hermanos. Esto es una realidad de la palabra. Nosotros estamos caídos, sin esperanza, sin Dios en el mundo, cegados por un velo de la soberbia, lo que ha dejado el pecado de Adán en nosotros por el orgullo de nuestro corazón. Entonces, la Biblia enseña que el hombre no puede conocer a Dios ni su voluntad por sus propias fuerzas o por su propia inteligencia. ¿Ven? Vamos a ver qué enseña Proverbios 14:12. Dice la palabra: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. ¿Qué nos dice esta palabra? Que al hombre su camino le parece derecho, ¿verdad? Pero que su fin es la muerte. Hay un error. El hombre no entiende, el hombre no sabe realmente qué es la verdad, qué es lo que necesita para la salvación. Entonces es importante entender esta parte de la Escritura.
vamos a ver otra escritura en Primera de Corintios 1:21. Primera de Corintios, vamos a buscarlo ahí, busquen ustedes. 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría de este mundo, amados hermanos, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación es una enseñanza maravillosa que viene del don de Cristo, del don de Dios, del conocimiento pleno de la palabra. No es una concepción terrenal, no es una concepción de hombre, es algo que viene del cielo, es algo que viene de Dios. Esto que viene de Dios es la capacidad de expresar su palabra, diríamos en la escritura, de profetizar la escritura, profesar, hablar de lo que Dios ha transformado tu vida, hablar desde tu corazón lo que Dios, las maravillas de Cristo, lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, es importante entender este texto. Vamos a continuar. Efesios 4, 17 al 18. ¿Qué dice Efesios 4, 17 y 18? Dice la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es imposible que en nuestra condición de pecado, es imposible sin Cristo conocer a Dios en nuestras propias fuerzas. Imposible, amados hermanos. Es imposible. Esto no es una opción. No hay esa capacidad del hombre de poder conocer a Dios en sus propias fuerzas. Nuestra sabiduría humana está limitada y corrompida por el pecado, amados hermanos. Lo voy a volver a repetir. Nuestra sabiduría humana está limitada y corrompida por el pecado, por lo que solo a través del Evangelio y la revelación divina podemos acercarnos a Dios. Amén. Solamente a través del Evangelio y la revelación divina podemos acercarnos a Dios. Muy importante, amados hermanos, esta situación. Tenemos que ser sinceros con nosotros, creer realmente esta enseñanza, esta doctrina de la palabra. Sin Cristo no vamos a poder. El Señor Jesús lo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Estas evidencias de la palabra, estos textos que acabamos de leer, nos muestran la condición de nuestra sabiduría humana. No puede acercarse a Dios, no tiene la capacidad, va a rechazar la ley. Amados hermanos, no vamos a querer nosotros con esta condición intentar conocer a Dios. De ahí van a salir muchas circunstancias erróneas. Por ejemplo, cuando dice la gente, dice Dios: ayúdate que yo te ayudaré. En realidad eso no lo dice Dios. Eso es una suposición que a alguien se le ocurrió de las cosas que pudo haber interpretado de Dios, pero que su arrogancia, su soberbia y la impregnación de la humanidad en él le llevó a hacer esa conclusión alejada de un contexto correcto. Si bien el Señor dice: yo soy el Dios que te esfuerzo, si bien el Señor nos habla de diligencia, hay que explicarlo con mucha más doctrina, con mucho más conocimiento que hemos recibido de la revelación de Dios. Y como ese párrafo hay muchos paradigmas, como el Dios no castiga, por ejemplo. Esos han sido resultado de que con nuestras limitaciones, con nuestra mente terrenal, hemos querido conocer a Dios y hemos fallado porque no lo estamos haciendo con la verdadera revelación que es la palabra de Dios. Amén. Vamos a continuar, amados hermanos, con nuestra siguiente lámina. Bueno, no podemos nosotros conocer a Dios en nuestras fuerzas. Entonces,
¿qué es lo que vamos a hacer? Esa es la pregunta. La Biblia nos ha proporcionado medios por los cuales vamos a conocer a Dios. Dios se ha revelado al hombre en diversas formas, y estas formas están explicadas, están mostradas en su bendita palabra. Amén. Dios ha utilizado varios métodos para revelarse a sí mismo en su voluntad según las Escrituras. Vamos a verlo. Salmo 19, versículo 1. Amén. Salmo 19, búsquenlo por ahí. Versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación, amados hermanos, es una evidencia de la gloria de Dios. Romanos 1 del 19, Romanos capítulo 1 del 19 al 20. Dice la palabra de Dios: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Amén. Dios se los manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, amén, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las cosas invisibles, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible en la creación del mundo, el universo, los cielos, las montañas, la naturaleza, todo lo que expresa las células, toda la creación, la biología, todo eso, amados hermanos, son cosas invisibles de Dios que se han hecho visibles para que nosotros digamos: ¿cómo es que esto fue creado? ¿Quién creó todo esto? ¿Quién creó este diseño? ¿Quién hizo esta perfección? No que una explosión del cosmos. Una explosión del cosmos no puede tener, perdonen la expresión, tanta chiripada, amados hermanos, porque es como si tú agarras un montón de piedras, las avientas, y por azares de la naturaleza salga una formación de una figura con esas rocas. Amados, esto es una necedad de aquellos que niegan la gloria de Dios. El Señor en su creación nos ha dado esta evidencia hermosa de que Él hace todas las cosas mostrando su gracia, mostrando su gloria. Esto es muy importante. Muy bien, vamos a seguir mostrando los medios de revelación. Ya vimos uno de ellos, la creación, vimos los textos que soportan, que validan este entendimiento de lo que la Biblia enseña. Vamos a ver otro medio de revelación, un medio glorioso, que es la Escritura, la Biblia. La palabra Biblia es una palabra greco-latina que quiere decir el libro, ¿verdad? El libro es un término muy bien utilizado porque no hay otro libro como ese, ¿verdad? El libro. Esas lecturas, ese conocimiento único que tenemos en nuestras manos. Y dice la palabra, segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo, búsquenle ahí, 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. La Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice la palabra, a fin de que el hombre de Dios, dice aquí, vamos a ver, aquí está, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amados hermanos, tenemos una revelación gloriosa en la palabra de Dios, una revelación hermosa, ¿verdad? Que es útil.
Muy bien, vamos a ver otro medio de revelación, uno de los medios de revelación más glorioso, más hermosos que existen, y está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 18. Amén. Primera de Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Amados, la obra gloriosa de Cristo es darnos a conocer el Padre. Lo dice en Juan 17 también: yo les he dado a conocer tu nombre, para que crean en ti, para que crean en el Hijo de Dios. Y esta gracia, amados hermanos, nos alienta, nos fortalece, para que nosotros podamos seguir adelante en la confianza de la búsqueda del Padre, de la doctrina correcta, del camino recto que es en Cristo Jesús. Otro medio de revelación, amados hermanos, es, además de su Hijo Jesucristo, es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad o de la unidad, digámoslo así, expresada en Trinidad, tres personas distintas, siendo una unidad gloriosa: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la palabra nos habla en Juan capítulo 14, versículo 26, vamos a verlo ahí. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo de Dios nos recordará todas las cosas y enseñará todas las cosas que Cristo nos ha dicho. Él es nuestro Consolador, Él es nuestro enseñador, Él nos ayuda, Él nos guía en la gracia de su santo nombre. Entonces, amados hermanos, tenemos varios medios de revelación. El hombre es incapaz, amados. Entonces, Dios, conociendo esa condición, nos proveyó elementos para poderle conocer. Él se ha revelado a nosotros a través de la creación, de la Biblia, de su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver también aquí otra parte de la Escritura, los ángeles. Amén. Vamos a ir a Hechos 8:26. Hechos 8:26 dice la palabra: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Amén. La Escritura dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, nos ha hablado a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Amados, el Señor escogió algunas formas soberanas con las cuales se reveló y con las cuales nos enseña. Y una de ellas es los ángeles, que el Señor llama para que se puedan comunicar y llevar mensajes, como el ángel que aparece a José. Cosas que la Biblia nos enseña. Tenemos que ser sabios en entender cuál es la que nosotros nos ha dado ahora, ¿verdad? Aquí estamos viendo las formas en que Dios se ha revelado al hombre. Algunas de ellas, hay más, son las más comunes, las más representativas de la Escritura, y es importante analizarlas para saber que Dios nunca se ha dejado sin testimonio de sí mismo, y esto es algo muy importante. Vamos a continuar, amados hermanos. Ya después, más adelante, hablaremos de los ángeles ya como una doctrina sistemática, todo lo que la Biblia dice acerca de los ángeles, y vamos a entender cuáles son su naturaleza. Por ahora, solo vamos a decir que son mensajeros que sirven a los cristianos, ¿verdad? Están al servicio de los herederos de la gracia de los cristianos. Y nunca van a estar por encima del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son consiervos nuestros y no les podemos adorar, es una realidad. No los podemos invocar, también es una realidad. Invocamos a Cristo, invocamos al Espíritu Santo, invocamos al Padre en el nombre de Jesús, pero no invocamos a los ángeles. Ellos han dado testimonio, ya vimos ahí en Apocalipsis, en Juan, que dice: no te postres ante mí, soy consiervo tuyo. Y esto es también importante. Muy bien.
Hechos capítulo 2, versículo 17. Vamos allí, amados hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 17. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Estas visiones de Dios, esta capacidad ya de estar en la revelación de la palabra, Dios nos da las visiones, los sueños, en los que podemos nosotros poder entender la doctrina de la palabra, entender el propósito del Señor para nuestra vida, poder ver lo que Dios quiere para nosotros. Esto es muy importante. Amén. Y también, amados hermanos, el Señor se ha manifestado. Vamos a ver aquí. Vamos a ver Éxodo 33, 11. Éxodo 33, 11. Dice la palabra, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Esto es bien importante. El Señor así se revelaba. Esto se fue perdiendo por el pecado del pueblo. El Señor fue perfeccionando los métodos en que se iba a comunicar con nosotros, porque el hombre le gusta torcer las cosas, corromper las cosas rectas que Dios hace. Entonces, aquí se muestra cómo Moisés hablaba con Dios, como quien habla, como estoy hablando yo con ustedes. Es algo glorioso, esta voz audible, con el Señor se comunicaba con su pueblo, con sus siervos, y dice la palabra que él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Esta era la revelación que recibía Moisés y después la compartía a su pueblo. Vamos a ver Juan capítulo 12, versículo 28 y 29. Dice la palabra, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y le glorificaré otra vez. Amén. Esto es una realidad. Estamos en este sentido, esta narrativa, habla esa voz del cielo. El Señor audiblemente dice, le he glorificado y le glorificaré esta vez. Amados, ¿puede el Señor ahora hablarnos audiblemente? Miren, amados hermanos, en aquel entonces, cuando hablaba audiblemente, había otras circunstancias, otras etapas, otras culturas. El Señor lo hacía así porque no había los medios, la palabra no se había multiplicado en las escrituras todavía, era necesario en estas cosas, ¿verdad? Y además daba el testimonio de Cristo. Dice, y la multitud que estaba allí y oía la voz decía que había sido trueno, otros decían que un ángel le ha hablado. Amén. Amados, ¿puede el Señor hablarnos audiblemente el día de hoy? Bueno, pues Él puede hacerlo todo, nos puede hablar audiblemente. Nada más que el Señor en su sabiduría nos ha preparado fuentes soberanas que Él le ha placido que ahí lo escuchemos. Y una de ellas es la Escritura, como vamos a ver más adelante. ¿Qué caso tendría que Dios prepare una herramienta si va a seguir, si no la va a usar? Y esta herramienta no es cualquier herramienta, es la palabra revelada que costó la sangre de su Hijo, la obra del Espíritu Santo, hablando la Escritura, entregándola al hombre en esta edad, esta forma de hablarnos. Entonces, amados, es bien importante que nosotros entendamos que esa es la forma en que Dios nos habla ahora. ¿Por qué muchos dicen, es que Dios me habló? Bueno, lamentablemente el apóstol Pablo habla del corazón engañoso que escuchan las cosas que le convienen. Dios te habla, pero nunca te dice arrepiéntete, nunca te dice estás mal, cambia tu corazón. No, siempre te dice le vas a echar muchas ganas, te vas a sacar la lotería, o otras circunstancias que pueden resolverse sin imaginarnos esas cosas.
No decimos, amados, que Dios no podría hacerlo, Dios lo puede hacer. Pero a Dios le ha placido darnos la Escritura por su soberana voluntad. Y esa es la forma en que ahora Dios nos habla. Dice, Dios habiendo hablado en otros tiempos de muchas formas y de muchas maneras, dice Santiago. Ahora nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo ha dicho, les voy a dejar el Espíritu Santo que les recordará todo. Y el Espíritu Santo inspira la Biblia. Entonces Cristo se revela ahora a través de la Biblia. Así le ha placido al Señor. Amén. Vamos a continuar, amados hermanos. Vamos a continuar con las... vamos a cambiar aquí ahí está. Vamos a cambiar la lámina. Dice, la mayor revelación de Dios al hombre es a través de su Hijo. ¿Amén? La mayor revelación de Dios al hombre es a través de su Hijo. Muy importante, amados hermanos, muy importante entender esto. Vamos a ver ahí el libro de los Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1, dice la palabra. Vamos a poner la escritura. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Aquí está lo que yo les decía. Él habló de muchas formas, de muchas veces y de muchas maneras. A nuestros padres por los profetas, ya lo hemos visto, incluso menciona de esas muchas maneras, ángeles, palabra audible, dice la palabra. Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y cuando hablamos de que habla por el Hijo, hay una forma que el Hijo escogió para hablarnos. Es la bendita y gloriosa Escritura, ¿verdad? Por eso es importante que respetemos la voluntad de Dios y nosotros nos sea suficiente la palabra escrita, suficiente para nuestra vida y la piedad. Es que, pastor, es que la Biblia no es suficiente y Dios me tiene que hablar para hacerme entender. No. Es suficiente porque si tú indagas, te arrepientes, humillas, buscas más, vas a encontrar ahí todas las respuestas. Por eso nos ha hablado a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Hermoso y glorioso texto, amados hermanos. Amén. Vamos a continuar. Gracias a Dios, amados hermanos. Hasta aquí, amados hermanos, ¿cómo vamos? Vamos bien. Aflojen un poquito las manos, muévanse de la silla. Sonríele ahí a la persona que tienes al lado, sonríele, mándale una sonrisa, muévete un poquito de tu silla, dale la gloria a Dios, alaba al Señor, dale un cariñito ahí a la persona que está a tu lado, para que nos animemos, sigamos adelante, amados hermanos. Vamos ya avanzando en esta clase tiene que ser amena, no tenemos nosotros que dormirnos, ¿verdad? Vamos a seguir adelante, amados hermanos. Vamos a seguir adelante, ¿verdad? Así que vamos a echarle ganas, Todos contentos, ya le regalaste tu sonrisita al que está a tu lado. Amén. Seguimos adelante. Muy bien, seguimos. Para la gloria de Dios. Seguimos con las láminas. Ya vamos por menos, ¿verdad? La confiabilidad de la Escritura. Dios es el autor de la Biblia, inspirando a tantos hombres para escribirla. La Escritura es fiable y verdadera. Amados hermanos, no es que la Biblia está escrita por hombres, sí, pero estos hombres no podían jamás imaginarse y entender todo lo que ellos escribían. Es una revelación gloriosa. Esta inspiración es un don de Dios, es la gracia de Cristo.
una bendición muy grande, amados hermanos. Y vamos a ir aquí a Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3. Vamos a ver acá. Segunda de Timoteo, capítulo 3, ¿verdad? Versículo 16. Texto que ya tenemos muy ubicado. Toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Vamos a verlo aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda es inspirada por Dios. No hay algo que el hombre le echó de su cosecha, que el hombre le acomodó, que el hombre dijo, no, esto no está bien, el Señor se equivocó, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo de esta otra, ¿verdad? No, amados hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice la palabra. Segunda de Pedro 1, primera de Pedro, segunda de Pedro 1:21 es el texto correcto. Ahí corríjanle en sus cuestionarios. Segunda de Pedro 1:21 es el tema. Ahí dice segunda de Pedro 1:21, no estamos bien, perdón. Segunda de Pedro 1:21, estaba yo viendo mal, aquí vi como un 1, primera de Pedro 1:21, no, rectifico. Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. La Biblia, amados hermanos, es confiable, es veraz, es escritos originales, es una guía perfecta para que nosotros podamos conocer la palabra. Vamos a seguir adelante. La confiabilidad. Dios no miente, amados hermanos. Dios no miente. Vamos a ir ahí a Números 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amados hermanos, el Señor dijo y Él hará, dice la palabra. Vamos a ver Josué capítulo 23, vamos buscándolo por ahí. Josué capítulo 23, versículo 14. Dice la palabra de Dios. Y he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, o sea, ya para morir. Pues el camino de toda la tierra, de todo hombre de la tierra, es ese, sepulcro. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Todas os han acontecido, todas se han cumplido, todas las palabras que el Señor habló se han cumplido, no ha faltado ninguna de ellas. Qué hermosa es la palabra, la confiabilidad de la palabra, sabiendo que el Señor resguarda su voluntad. Amén. Continuamos, amados hermanos. La palabra de Dios permanece para siempre. Esa es la confiabilidad que tenemos en la Escritura. La palabra del Señor permanece para siempre. Vamos a ver ahí, después de Josué, primera de Pedro 1, 24 y 25. Primera de Pedro 1, 24 y 25. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. La palabra de Dios, amados hermanos, permanece para siempre. Amén.
Estamos viendo lo que la Escritura dice acerca de la confiabilidad de la palabra. Amén. Vamos a ver el Salmo 19. Amén. Salmo 19, dice la palabra, versículos 7 al 9. Vamos a ver qué dice. Salmo 19. Vamos a ver aquí. Salmo 19, del 7 al 9. Dice la palabra de Dios. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. Este pasaje, amados hermanos, destaca 8 características que demuestran la confiabilidad de la Biblia. Es perfecta, fiel, pura, recta, limpia, eterna, verdadera y justa. Estas características de la palabra, amén. Perfección, fidelidad, pureza, rectitud, limpieza, eternidad, verdad y justicia. Amén. Así que estamos muy seguros en la revelación de la palabra, muy contentos en poder caminar en la gracia de nuestro Señor y Salvador. Amén. Y vamos a continuar, amados hermanos, la siguiente lámina. Vamos a ver, amados, vamos a ver el tema con más profundidad. Así que esténse preparados, échenle ganas, no se me duerman, ¿verdad? Para la gloria de Dios, estos temas son de mucha bendición. Así que vamos a continuar, ya nos falta poco, pero todo lo hacemos con amor para el Señor. Amén. Continuamos, amados hermanos. El propósito de la Biblia. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Amén. Bueno, amados hermanos, la Biblia tiene varios propósitos, ya los hemos enseñado en algunas ocasiones. Vamos a ver qué dice la palabra de esto. Vamos a ver ahí Juan capítulo 20, 31 y 2 Timoteo 3, 15. El propósito de la Biblia, uno de los más esenciales, gloriosos, importantes que nosotros tenemos que tener. Amén. Vamos a ver, Juan 20, 31. Dice la palabra de Dios, Juan 20, 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito principal de la palabra, que conozcamos a Cristo y que por medio de Él tengamos la vida eterna, amados hermanos. Esto es bien importante. Vamos a ver otro texto que respalda esta doctrina, aquí en 2 Timoteo 3:15. Amén. Dice la palabra: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. El propósito de la palabra. Amén. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Cuál es el propósito de leer la palabra? El propósito de la revelación de la Biblia es la salvación de nuestras almas, amados hermanos, el cambio de nuestro corazón de carácter para ser limpios delante de Dios, limpios y sin mancha. Esto es muy, muy importante. Amén. Vamos a continuar. Otro propósito, obviamente, principal de la vida eterna, es enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Ya lo vimos. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil
para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esto tiene un fin. ¿Cuál es el fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto, miren amados, cómo es la bendición de la coincidencia o la diosidencia. Esto lo estábamos viendo ayer. El propósito de la Biblia, de leer la Biblia, es llegar a la perfección. Nada puede hacerte llegar a esta capacidad de una perfección delante de Dios. Solamente la Biblia, solamente la palabra. Y las buenas obras, amados hermanos, no vas a ser estudiando el manual de Carreño, como se llama, de los modales. Bueno, eso es una añadidura de la gracia de la palabra, pero tú vas a ser perfecto leyendo la Escritura. Vas a ser tú perfecto leyendo la palabra de Dios. Solamente te vas a preparar conociendo a Cristo y la gracia que Él nos ha manifestado por su Espíritu Santo. Vamos a continuar. ¿Qué otro propósito tiene? Producir amor sincero, buena conciencia y fe genuina. Esto es un propósito. Producir amor sincero, buena conciencia y fe genuina. Vamos a ver el texto. Dice 1 Timoteo 1:5, amados hermanos. Vamos a buscarlo. 1 Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Este es el propósito del mandamiento de Dios, de lo que la Escritura nos enseña, amados hermanos. Es para producir esta fe genuina, este amor sincero. Amén. Es importante. Seguimos adelante con la lámina. ¿Qué más cuál es el propósito de la Biblia? Generar esa fe en nuestro corazón. Generar esa fe. Dice aquí el texto Romanos 10:17. Dice la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué importante es la palabra. Qué importante es la Biblia. A través de la Escritura vamos a tener esa fe que necesitamos. Mucha gente dice, Señor, auméntame la fe, pero no quiere leer la palabra. Es imposible. ¿Quieres aumentar tu fe? Lee la palabra. Así de fácil. No hay que buscarle más. ¿Quieres tener más fe? Lee la Escritura. Estúdiala. Ayer vimos, les voy a dar un spoiler, dice, ¿no? Del curso del Ministerio de la Palabra. Veíamos en el Ministerio de la Palabra, el curso de ayer, dos formas de estudiar la Biblia, de leer la Biblia, de estudiarla. Una, a través del devocional, y dos, a través del análisis exegético. ¿Qué quiere decir exegético? Habla de la exégesis, palabra romana que quiere decir interpretación, ¿verdad? Indagación. Entonces, vamos nosotros a analizar las estructuras culturales, los léxicos de ese tiempo, las estructuras del lenguaje, la intención del espíritu, además de leer la palabra. Ya estamos hablando de sacar un comentario bíblico, indagar la arqueología, la cultura, varias informaciones para comprender mejor. Es un método inductivo, nos inducimos ahí a la escritura. Está el devocional, que se basa en tu conocimiento, en tu relación con Dios. La palabra devocional viene se deriva del origen de un ferviente amor, de un amor fervoroso, de una devoción. Eso quiere decir esa palabra devocional. Devoción es amor ferviente. Tú tienes amor por el Señor, pues lees la palabra. No tienes un diccionario, no importa. Tú vas a buscar el concepto de la palabra y la palabra te va a suplir. No necesitas un cuestionario para que la palabra te hable, no. Y la palabra te va a hablar de todos modos. Claro que si tú le buscas más, vas a poder sacar más tesoros de esa voz de Dios. Amén. Continuamos adelante. Generar la fe, Romanos 17. Producir esperanza a través de la enseñanza. Producir esperanza a través de la palabra de Dios. Muy importante. Romanos 15:4
dice la Escritura, amados hermanos, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Por qué la gente no tiene esperanza? ¿Por qué que X circunstancias de la vida, los gobiernos allá, los gobiernos acá? Bueno, la palabra, los testimonios es para darnos esperanza de que todo va a salir bien, de que nosotros vamos a llegar a la gracia de la vida eterna y el Señor va a cumplir sus promesas. Todas se van a cumplir. Amén. Vamos a continuar, amados hermanos. Vamos a continuar echándole ganas y vamos a ver ahora, amados, el poder transformador de la Biblia. Vamos a entrar en este tema, el poder transformador de la Biblia. Amén. El poder transformador de la Biblia, importante, necesario para nuestra comprensión, para nuestra edificación. Amén. La Biblia utiliza diversas metáforas para ilustrar su poder transformador en la vida del cristiano. El poder transformador. Subrayen esa palabra. Amén. Ese poder que transforma nuestro entendimiento, nuestra vida, nuestro corazón. La primera ilustración. Una lámpara que ilumina. Salmo 119, 105. Ustedes hicieron su cuestionario. Esta ya se la saben, amados hermanos. Dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a tus pies, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Gloria a Dios. Una lámpara que ilumina. Vamos a continuar con la Escritura. La palabra también dice que es un espejo, ¿verdad? Que revela nuestro carácter, como un espejo, ¿verdad? Y nos podemos ver reflejados, amados hermanos. Dice aquí, porque si alguno pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, ¿verdad? Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, ¿verdad? O sea, tú te ves en el espejo un rato, pero ya se te olvida lo que tú viste en el espejo, ya no te acuerdas cómo te viste. Tú te ves en la mañana que sales, te arreglas, y ya en la tarde, pues quién sabe cómo haya estado esa imagen que viste en la mañana. Ya llegamos todos un poquito más desalineados, hay que volverse a peinar, por eso las hermanas están con su espejo a cada rato, están viéndose, decir que cuida de su apariencia, es importante. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Nosotros miramos a la palabra constantemente y ahí nos vemos, ahí nos reflejamos cómo realmente somos en nuestro corazón, en nuestro carácter. La Biblia revela nuestra actitud, nuestra intención, nuestro carácter. Así que es bien importante, amados hermanos, que nos estemos reflejando en ella cada vez que la leemos. No la leemos, es como no verse en un espejo, no sabes cómo va tu rostro. Es importante, amados hermanos. La palabra es una espada en la batalla espiritual. Vamos ahí al libro de los Efesios. Yo sé que esta ya ustedes se la saben. Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice la palabra de Dios: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra es una espada, amados hermanos, ¿verdad? Una espada para la batalla espiritual. Dice también que la palabra es un fuego ardiente, amados hermanos. Yo sé que ustedes cuando leían, y les pasó igual, cuando estás leyendo tú, cuando estás leyendo esas escrituras, sientes ese fuego en tu corazón, amado hermano, es una alegría grande. Dice: y dije, no me acordaré más de él, dice Jeremías,
ni hablaré más en su nombre, decía el profeta, tanta oposición. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de soportarlo y no pude. Amado hermano, es ese fuego, la palabra que hay en nuestro corazón que quiere salir para revelar su gracia para todos los hombres. El Señor nos ayude. De verdad que leemos estas palabras y redarguye nuestro corazón, confronta nuestra alma, vemos la gloria de Dios. De verdad que esto nos guía, dice la palabra, al arrepentimiento, a reconocer nuestros errores, a arrepentirnos delante de Dios. Qué alegría es la Escritura, amados hermanos. Así que sigamos adelante. ¿Qué más ilustraciones acerca del poder transformador? Dice la palabra que es un agua limpia, ¿verdad? Es esa agua limpia, amados hermanos. Vamos a ver Efesios 5, 25 y 26, del 25 al 27. Dice la Escritura: maridos, amad a vuestras mujeres, amén, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si estás ahí cerca de tu esposa, regálale una sonrisita. Yo le mando aquí una sonrisita a mi esposa, ¿verdad? Amada, un saludo, ¿verdad? Muy afectuoso. Dice la palabra: amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Qué hermosa es la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino fuese santa y sin mancha. Qué bendición, amados hermanos. Continuamos. Agua limpia, un martillo que quebranta, dice la palabra, un martillo. Vamos ahí a Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Dice la Escritura, amados hermanos: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. Amén, amados. ¿Y qué piedra podríamos hacer esta metáfora también? Pues la piedra de nuestro corazón duro, ese corazón hecho piedra, es quebrantado por el martillo de la palabra. La palabra debe de martillar tu necedad, debe de martillar tu soberbia, además debe de martillar tu orgullo, tu jactancia, amados hermanos. Es esta figura que habla aquí este estudio. Bueno, la Biblia corrige, instruye en justicia y transforma nuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios. Ya lo vimos en 2 Timoteo 3:16, Romanos 12:2, dice: ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es esencial para la vida del cristiano como el alimento diario. Y vamos a leer aquí este texto en Mateo 4:4, cuando el Señor Jesucristo decía: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Gloria a Dios, amados hermanos. Ese es el poder transformador de la Escritura, de la Biblia, amados hermanos. El poder transformador de la Biblia. Así que tenemos que seguir adelante echándole ganas en el conocimiento de la palabra. Por eso, amados, vemos ahí en los que nos ven por el Facebook. Vamos a asomarnos aquí tantito al Facebook, no hemos entrado. Gracias por sus saludos. Pusimos un comentario fijado que dice: comprometidos con nuestro crecimiento espiritual, que es el lema de Instituto Bíblico, del Instituto Bíblico. Es el lema del Instituto Bíblico: comprometidos con nuestro crecimiento espiritual. Esto es importante, amados hermanos. Comprometidos con nuestro crecimiento espiritual. Dice la palabra: no os hagáis. Bueno, dice: no os hagáis maestros muchos, pero vamos a tomar esa frase de no os hagáis, amados hermanos. Hay que echarle ganas, hay que leer la Biblia, hay que seguir adelante para la gloria de Dios. Vamos a continuar, amados hermanos, vamos a continuar ahora con este tema muy, muy importante, ya para casi terminar, ya estamos casi terminando. Vamos a ver esta siguiente lámina: la aplicación de la Biblia en la vida del cristiano. Wow, ¿de qué sirve ver que la Biblia es inefable, que no tiene errores? Perdón, la Biblia no tiene errores. La Biblia es perfecta, es pura, es santa, tiene virtudes gloriosas para cambiar nuestro corazón.
Pero ¿qué pasa si no la aplicamos en nuestra vida? Decía Santiago, si no somos hacedores, pues ¿qué propósito tendrá todo esto? Así que vamos a ver. Dice la lámina, el cristiano debe aplicar la palabra de Dios en las siguientes maneras para que su vida sea transformada. De esta manera tu vida va a ser transformada. Vamos a poner atención. Deuteronomio 17, Deuteronomio capítulo 17, en el verso 18 y 19. Deuteronomio, amados hermanos, 17, 18, 19. Vamos a ver lo que dice la bendita palabra, amados hermanos. Dice, y cuando se siente sobre su trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley. Habla del rey, ¿verdad? Una ley para el rey. Los reyes de Israel tenían la responsabilidad de cuando llegasen a su trono, iban a escribir para ellos un libro, una copia de la escritura que había hasta ese momento. La Torá, los 5 libros del Pentateuco, ¿verdad? Que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Amén. Tenían que escribir los reyes una copia para ellos, para estudiarla, pues. Del original que está al cuidado de los sacerdotes, los levitas, dice el libro. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y esos estatutos para ponerlos por obra. Amados hermanos, la importancia de hacer esto. Esto es para los reyes de Israel, pero amados, el Señor nos ha constituido reyes y sacerdotes. Tenemos que leer la palabra para nuestro provecho, para temer, aprender a temer al Señor, porque veíamos que nosotros somos incapaces de poder temer a Dios. Solamente a través de la Biblia vamos a temer su santo nombre, amados hermanos. Así que es importante esta parte de leer la palabra. Y seguimos Deuteronomio 31, capítulo 10, Deuteronomio capítulo 31, versículo 10. ¿Ven? Dice, y mandó Moisés diciendo, a fin de cada 7 años, en el año de la remisión de la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Importante la lectura de la palabra. Bien, vamos a continuar, amados hermanos. No solamente hay que leer la palabra, hay que estudiar la palabra. Estudiarla, ya lo decíamos, devocional, método exegético, ya, más profundo. Estamos ya viéndolos en el Ministerio de la Palabra. Amados, los que estén acá en Córdoba y quieran tomar el curso, todavía lo pueden tomar, la verdad, no se lo pierdan, está excelente, está a muy buen nivel, estamos aprendiendo cosas muy importantes, son 9 temas, así que todavía próximo jueves les vamos a dar una última oportunidad, ¿verdad? Última oportunidad. El domingo les llevo su tarea, el que esté interesado, manden un WhatsApp, pastor, deme mi guía de estudio. Dimos guía de estudio con un cuestionario de tarea, así que pídanmelo en WhatsApp, se los llevo el viernes prácticamente diciendo, pastor, le voy a echar ganas, ¿verdad? Y el jueves ya les damos oportunidad, todavía podemos recuperarnos. Dijimos Hechos 17, 11, 2, Hechos 17, 11, perdón. Hechos 17, 11, perdón. Estoy aquí leyendo un poco mal, vayan los lentes. Dice la palabra, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, hablando de los hermanos de Berea, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas eran así. Pablo les predicó, y Pablo predicaba cosas duras en la sinagoga de los judíos, pues, prácticamente que el judaísmo había sido ya obsoleto, reformado. Y bueno, pues muchos golpeaban a Pablo por esto, pero los de Berea no, los de Tesalónica tampoco. Los de Berea, bueno, eran más nobles que los de Tesalónica. Los de Tesalónica sí armaron un tumulto, perdón. Y recibieron la palabra con solicitud, pero ellos escudriñaban la palabra, leían la palabra, estudiaban la Biblia. Y esto es algo muy importante.
Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra del Señor. Así que tenemos, amados hermanos, que leer la Biblia, Estudiar la Biblia, no solamente eso, amados hermanos, también memorizar la Biblia. Salmo 119, versículo 11, dice la Escritura: en mi corazón he guardado tus dichos. Bueno, el corazón simboliza la mente, todo nuestro ser. Es una palabra, es un canto metafórico acerca de la vida del hombre, del alma del hombre. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué hermosa es la palabra de Dios. Así que hay que memorizar la palabra. Colosenses capítulo 3, versículo Colosenses. Vamos a ver aquí, Deuteronomio, aquí está, Colosenses 3:16. Amén. Dice la Escritura: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Los que escuchan Radio Fe Esperanza Viva por la página de internet van a escuchar esta cita sonando entre canción y canción de vez en cuando. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Amén. Esto es importante, amados hermanos. La palabra tenemos que memorizar. Bueno, no solamente memorizar, también, amados hermanos, ¿qué más hay que hacer? Hay que meditar en la palabra. Vamos al Salmo 1, amados hermanos. ¿Quién no se sabe el Salmo 1? Hay ese canto que tenemos del Salmo 1, no lo hemos cantado últimamente, pero lo vamos a considerar. Aquí puse vamos otra vez aquí. Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Qué importante meditar la palabra. Josué 1:8 dice la palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Bueno, amados hermanos, qué importante es esta parte de no solamente leer la Biblia, sino estudiarla, memorizarla, meditarla, y lo más importante de todo, la cereza del pastel, amados hermanos, es obedecer la palabra del Señor. Y dice, vamos ahí a Santiago, capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Veíamos en las prédicas del domingo, hace 2 domingos, decíamos que 3 domingos me parece, o 2, que el hombre tiene un cliente al cual le engaña a cada momento, y es uno mismo. Cómo nos gusta engañarnos a nosotros mismos. Y el que se dice ser algo no siendo, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Vamos a continuar. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amados hermanos, no solamente hay que leer, sino también estudiar, pero no solamente eso, también hay que memorizar la palabra, no solamente eso, hay que meditar en la Biblia y sobre todo coronar toda esta gracia obedeciendo la palabra de Dios
al final. Amén, amados hermanos, qué importante es entender todo esto. Y bueno, amados, ya vamos casi terminando y vamos a nuestra última lámina, para la gloria de Dios de esta noche. Amén. Dice la conclusión, en resumen, debemos manifestar con nuestras obras la evidencia de la palabra en nuestros corazones, reflejando el nuevo ser en Cristo Jesús. ¿Verdad? Hablamos de la palabra, del texto que veíamos en Santiago, ¿verdad? Veíamos 1:22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, dice la Escritura. Amén. La Biblia es una guía confiable y poderosa que revela a Dios, transforma vidas y dirige al cristiano en su camino diario. Amén. Muy bien, amados hermanos. Hemos terminado la exposición del día de hoy. Espero que hayan sido muy bendecidos, que hayan aprendido mucho en esta noche. Espero que hayan hecho su tarea. El domingo esperamos sus cuestionarios, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Y que confirmen su asistencia, ya saben, dando manita arriba, haciendo algún comentario, ¿verdad? Que puedan confirmar. Ahí, por ahí está mi esposa, va a encargarse ella de llevar las asistencias, ¿verdad? Para recordarles que estén pendientes, amados hermanos. Qué gusto me da verlos algunos por acá, para la gloria de Dios. Y bueno, amados hermanos, vamos a orar para despedir esta clase, para cerrar ya este tiempo y poder descansar más profundamente en la gracia de Cristo, habiendo escuchado su palabra. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria. Gracias por esta oportunidad que nos diste y que nos das de saber más de ti. Perdona por favor nuestros pecados, nuestra debilidad. Servimos en nuestra debilidad porque nosotros no podemos, somos carne, Señor, pero tú eres el Dios de la gloria. Solamente tu palabra nos sostiene, nos levanta para poder conformarnos a Cristo y anhelar la salvación que tendremos por medio de tu manifestación cuando tú vengas, Señor, en la manifestación de tu reino, en tu poder y en tu reino. Ayúdanos, Señor, a vivir esta vida de gracia y de misericordia. No nos desampares, Dios, de nuestra salvación. Te bendecimos. Gracias por estas enseñanzas. Te pedimos que tú nos permitas seguir adelante en estos proyectos, que nos ayudes. Que tú permites el siguiente viernes estar en esta hora aquí mismo compartiendo, si nos prestas la vida. Ponemos delante de ti las reuniones del domingo en Huatusco 11 de la mañana, en Córdoba a las 5:30. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando para la alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Te damos la gloria, Padre bendito, en tu bendito nombre. Amén, amén. Muy bien, amados hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos pronto en este mismo espacio, próximo viernes, 8 de la noche, para seguir adelante ya con la tarea número 3, ¿verdad? Ya vamos avanzando, ya vamos por menos. Así que Dios los bendiga, amados hermanos, muchas bendiciones. Que descansen y paz en el Señor.